Cristo, en la densa oscuridad, anunciad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, porque hay muchos que no han visto todavía el buen Jesús. Alumbrarles el sendero de la eterna salvación, y que acepten del Cordero la promesa de expiación, como un barco zozobrante en la sombra va muy trae wifi de la casa. Alumbra es el sendero, eterna salvación, y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Gracias por estar ahí, gracias por conectarse. Johnny Barra, saludos desde la Argentina, de la Patagonia. Oye, Johnny Barra, ¿tú eres argentino? Oye, fuiste a dar lejos a la Patagonia. ¿Qué tú fuiste a hacer allá? No me digas que trabajas en la industria del petróleo, estás haciendo un estudio científico sobre los dinosaurios de la Patagonia Argentina, o tal vez estás eh, rescatando los barcos de Magallanes que se hundieron allá en el cabo de los Hornos. Pero ven acá, tú eres argentino. Muchacho, no me digas eso. Oye, debe hacer un frío terrible allá. Eso está casi en el círculo polar antártico. Allá hay muchos dinosaurios, tú sabes, en el Valle de Mendoza, por allá. Sí, a mí me gustaría ir allá a buscar un poco de hueso de dinosaurio. A mí me encanta todo eso. De hecho, yo soy historiador, yo estudié arqueología bíblica. Me encantaría desenterrar un esqueleto de un dinosaurio de eso, de la prehistoria argentina. Yo sé, yo sé. Esa es la zona petrolera de la Argentina. Que por cierto, me han dicho que ha despuntado muy bien la industria petrolera. ¿Eres evangelista así? ¿De qué fe eres? ¿De la iglesia de Dios? Gracias, Johnny Barra. ¿Eres evangelista? ¿De qué fe eres? Hay una buena comunidad de creyentes allá, ¿verdad? ¿Cuál es la iglesia que predomina en la Argentina? La católica, ¿no? Sí, eres cristiano, pero eres cristiano evangélico, Asamblea de Dios, eres pentecostal. ¿De qué concilio tú eres? ¿Eres bautista, metodista, metodista de bautista libre de... Ah, evangélico, ya. Saliste de las drogas, tuviste 3 infartos, qué bueno, chico. Cuánto me alegro, chico. Qué bueno que te encontraste con Dios y Dios te ayudó a cambiar la vida, compadre. Jorge Zavala, ¿por qué te cubres, mi niña? Porque hay que...
Capucho, te lo dije que hubo otro apagón general en Cuba y no me creíste. ¿Cuándo me dijiste eso? No recuerdo. Douch, hace un mes que tú no te conectas a la directa. Hace un mes que no te conectas a tú aquí. Yo sí les dije a la gente que el apagón no había sido por rotura de nada, es porque no hay combustible, mira. ¿Por qué te cubres, mi ninja? Ah, porque yo no quiero que la gente sepa quién soy yo. Me gusta la privacidad, ¿me entiendes? No me gusta el protagonismo. Y así evito eh, que denigren de mi persona, ¿me entiendes? Esa es la razón. Ah, no sabía. Yo pensaba que el 80% de la población argentina era católica. No, no vi tu mensaje, Douch. Raúl Más Company. Qué maldito el presidente de Cuba. Ánimo. Maldito es bobería para lo que es. Un desgraciado. Un desgraciado. Pero bueno, ese pueblo también es cómplice de eso, ¿viste, Raúl? Eduardo Álvarez Iglesias, comunismo. Bueno, yo no creo que el comunismo sea sinónimo de pobreza, porque los chinos son comunistas. Yo creo que la política económica del comunismo es el que define la riqueza o la pobreza. Los chinos son comunistas y tienen la segunda economía del mundo. Y déjenme decir algo, China es el único país del mundo que no tiene pobre, indigente. Los chinos tienen garantizado un salario mínimo que les alcanza para vivir con dignidad como seres humanos. China erradicó la pobreza total en el año 90. Total. Hay pobres, pero no indigentes. Tienen lo básico para vivir. Un seguro de salud, la escuela hasta el 12 grado, tienen garantizado alimento, desayuno, almuerzo y comida, 3 comidas diarias, un lugar donde vivir y un trabajo. Lázaro Iván González, gracias Doug por tu super chat. Gracias. Gracias por conectarte, Lázaro Iván González. Gracias por estar ahí. Hay 32 millones de chinos que viven en cuevas, pero es una tradición de ellos. Desde que ellos son chinos, viven en cuevas. De hecho, el presidente este chino que hay, el Xi Jinping este, él vivió cuando niño en una cueva porque para allá lo desterró la gente de Mao Zedong. Inclusive Mao Zedong le mató al padre, a las hermanas y le mató a la madre. Este hombre que está aquí hoy, que es comunista, y Mao Zedong le mató toda la familia. Yo eso no lo entiendo. Niño, ¿puedes prenderme la luz ahí que no veo nada? Préndeme la luz, por favor. Gracias, papi. Yo no entiendo. El comunismo no causa pobreza. La causan los comunistas. Porque en Vietnam no hay hambre, ni hay apagones. Todos los vietnamitas tienen un medio de transporte, aunque sea una motorina. Y lo que Vietnam ha logrado en materia económica es inmensamente asombroso. No, no creo que sea, no creo que sea el comunismo. Yo creo más bien que es los comunistas. Porque lo que tú ves en Cuba no lo ves en ningún lugar del mundo. Es una cosa típica. Tú vas a Nicaragua y en Nicaragua hay libre mercado y hay una tiranía comunista. Y tú vas a Venezuela y la miseria que Venezuela vivió hace 5 o 6 años, eso se terminó también. Lo que vive Cuba es una cosa que no tiene comparación con nada en este mundo. Nada. Eso no es comunismo ni es nada. Porque los comunistas, los que eran comunistas en Cuba,
Blas Roca, Aníbal Escalante, Jorge Mañach, Eliseo Diego, Pina García Marush, Dora Alonso, Humberto Soy del Pozo, Nicolás Guillén, este señor que le acaban de matar a los comunistas el nieto, Juan Marinelo, Carlos Rafael Rodríguez Roa, por citarte los comunistas más relevantes de Cuba. Esa gente tenían un partido político en Cuba y esa gente tenían un periódico en Cuba que circulaba con todos los periódicos del país, tenían publicaciones y tenían sede y tenían membresía y tenían escaños en el Congreso de la República. Había personas que votaban por ellos y tenían representantes en el Congreso. Nosotros era de una sola cámara, era unicameral. Y esa gente trabajaba con los otros partidos políticos en Cuba y llegaron a ganar hasta la presidencia del Congreso de la República. Y eran comunistas democráticos, tenían otra visión, pero esto que hay hoy no es comunismo ni es nada. Eso no sabe qué cosa es. Eso es una mafia de delincuentes con una doctrina feudalista de producción, donde todos los medios de producción son del señor feudal y los campesinos dependientes, en este caso el pueblo, trabajan por nada a cambio de que todo se lo tengan que dar al señor. Y es una mezcla de esclavismo, como el régimen esclavista ese de plantación, donde el esclavo no tenía derecho a nada. Entonces, lo que hay en Cuba es una mezcla de la intolerancia de la iglesia con el fanatismo de la Inquisición, con el crimen del estalinismo, con la forma de gobierno arcaica del feudalismo y con una vida social del esclavismo. Eso es lo que hay, una mezcla de todo lo más malo que ha dado este mundo. Porque los chinos son comunistas ideológicamente, pero abrazaron el liberalismo, que es la libertad de empresa en la economía de mercado. Mira que bien les ha ido a los chinos. Oiga, para alimentar 1.500 millones de chinos hay que tener una economía libre, pujante y próspera. Los mercados de China tienen lo mismo que los de cualquier país libre del mundo. Dime tú si los comunistas de Mao Zedong estuvieran en el poder hoy. Bueno, de hecho Mao Zedong causó una hambruna en China. Murieron más de 20 millones de chinos de hambre por esa misma política. Valga que Deng Xiaoping vino en los días de la apertura con Nixon y rectificó del error. Hace 50 años de la apertura, 54 años, fue en el 70. Y mira qué bien le ha ido a China. En 50 años se convirtieron en la segunda economía del mundo. Ayer me mordió un perro en el trabajo. Ven acá, pero ¿qué tipo de perro te mordió? ¿De dónde salió la Biblia? Dice la Biblia, dice la misma Biblia, sabiendo pues que la escritura no vino por inspiración humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. La Biblia es de autoría divina y de redacción humana. El Espíritu de Dios inspiró a los profetas que a lo largo de 1600 años completaron la Biblia, o sea, las escrituras sagradas, en hebreo, en arameo, siriaco y en griego, koiné. Ahora, la Biblia como tal, esta Biblia que tenemos aquí de 66 libros, la Biblia cristiana, es una compilación de los textos hebreos y griegos y arameo, hecha por un padre de la iglesia del siglo IV. Se llamó Jerónimo. Era el patriarca de Alejandría. Y
hacia el siglo IV, cuando Constantino editó el decreto de Milán del 313, donde reconocía oficialmente al cristianismo como la religión oficial del Estado romano después de la derrota de Magencio cerca del Tíber, el usurpador que le quería robar el reino a él. Entonces viajó a Tierra Santa, a la tierra de Israel. Un hombre preocupado porque ya él veía que el Imperio Romano estaba dando visos de desintegración y que el cristianismo estaba en todos los confines del imperio ya. Y entonces quería darle la Biblia en la lengua del Imperio Romano al pueblo. En ese momento la gente escuchaba la homilía, la misa o el sermón de parte de los prelados de la iglesia, de los padres de la iglesia, de los patriarcas de la iglesia. Entonces tradujo los textos originales del hebreo, tradujo la Septuaginta, la versión de los 70, que es una Biblia judía escrita en griego que mandó a hacer el rey Ptolomeo, aquel que acompañó a Alejandro en las conquistas y que recibió como recompensa por su fidelidad el reino de Egipto y el sur de Palestina y todo el norte del África bajo el gobierno del imperio egipcio en esa época. Entonces él se reunió con 70 eruditos judíos y les dijo que le hiciera una Biblia judía pero en griego, la llamada Septuaginta, versión de los 70. Entonces Jerónimo, que era un doctor en teología, conocía las lenguas antiguas, las lenguas que hoy son lenguas muertas. Él hablaba hebreo, griego y hablaba siriaco y koiné, que es el arameo. Entonces cogió y tradujo los textos originales al latín y conformó la Vulgata. Vulgata viene del latín vulgatum, un pueblo, el popular. Se llama Vulgata Latina, la Biblia del pueblo. Latino, el pueblo romano, que estaba en el Imperio Romano. Desde la tierra de Britania hasta los confines del Imperio Parto y hacia las tierras del Elba y el Rin, allá cerca de lo que sería hoy Alemania. Y la Panonia, Hungría, Rumanía, allá donde estaba el reino de los dacios. Más allá de la frontera griega en los Balcanes, por ahí. Y le dio la Biblia a toda la gente del Imperio Romano. La Biblia que se conforma hoy, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Ahora, son dos cánones, el canon judío y el canon griego. En el canon judío, hasta el siglo III hubo 3 libros. En el canon hebreo, que no se habían todavía incluido en la Biblia, que se tenían ahí, pero no se ponían de acuerdo para incluirlos dentro del canon de los 39 libros del Antiguo Testamento. Era el libro de Esther, aquella muchacha que en los días de Asuero, el emperador persa, se enfrentó a Amán Agageo, aquel descendiente del reino de Amalek, que cuando los ejércitos invasores de Saúl desoyeron la orden de destruir a Amalek, él escapó y fue a la tierra de Arán, a la tierra de Persia. Y allá, 700 años después, incubó su descendiente, la piedra que fue Amán, que quiso destruir a los judíos. El libro de Esther, porque no mienta en ningún lugar el nombre de Dios. No se incluyó en el canon de la Biblia hebrea. El libro de Eclesiastés, porque es un libro atípico a la lógica humana de crecer, reproducirse, agradecer. Y el libro del Cantar de los Cantares, porque es un libro muy caliente, muy picante, muy erótico. Entonces esos 3 libros estuvieron fuera del canon hebreo. Y un libro en el Nuevo Testamento que tampoco estaba incluido en el canon, el libro del Apocalipsis de Juan, que Juan escribió en el destierro de Patmos,
hacia el año 98 de nuestra era cristiana. La iglesia los usaba, pero no le daban la credibilidad que merecía. Fue Jerónimo, este hombre, el que los compiló todos, los 39 del Antiguo Testamento, incluyó dentro de ese canon Eclesiastés, Cantares y Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Esther, y el libro del Apocalipsis de Juan, porque era un libro que parecía más una obra del profeta Zoroastro, aquel famoso profeta persa, que un libro de judaísmo. Muchos símbolos y muchas bestias y muchos ángeles y muchos rollos y muchas trompetas, y se creía más bien que era un libro de la hechicería, de la idolatría, de la magia del paganismo que del judaísmo. De ahí salió la Biblia, de inspiración divina, de redacción humana. 40 hombres la escribían a lo largo de un periodo de 1600 años. El primer libro que se escribe es el libro de Job, no es el libro de Génesis que forma el Pentateuco, es el libro de Job. Lo escribe Moisés en el destierro de Madián, alrededor del año 1400 a.C. Cuando iba huyendo de su hermano de crianza, el emperador Metecda, aquel famoso emperador que esclavizó al pueblo egipcio, cuando él salió huyendo después que mató al capataz egipcio que estaba hiriendo a uno de sus hermanos. Y él escribe el libro de Job allá, en las tranquilas tierras del desierto de Madián, pastoreando el ganado de su suegro Jetro. Moisés escribió el libro de Job. Luego, en los 40 años del peregrinar del desierto, escribió el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego, el profeta Samuel escribió el libro de los jueces y escribió primera y parte de segunda de Samuel. El rey David terminó de escribir el libro de Samuel y escribió Reyes. Y después sus cronistas Asaf escribieron segunda de Reyes y primera y segunda de Crónica. Ya después vino Salomón, escribió Eclesiastés, Proverbios y Cantares. Y así cada profeta, Jeremías, Ezequiel, Daniel, cada uno escribió sus libros. Habacuc, Sofonía, cada uno escribió sus libros. Menos el libro de Jeremías, que lo escribió Baruch, que era un copista que estaba bajo el servicio del profeta Jeremías. Y así sucesivamente. El libro de Mateo lo escribe Leví Mateo, aquel famoso cambiador de monedas que el Señor Jesucristo lo hizo su discípulo. Y el libro de Lucas lo escribió un médico romano, judío, nacido en Roma, que acompañó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero hacia las iglesias del Asia Central, de lo que sería hoy la tierra de Siria, Turquía, el antiguo reino de los partos, cerca de la frontera con Irak, Irán, ahí en la zona de Asia Central. Eso lo escribió Lucas, que era un médico. Y Lucas escribió el Evangelio de Lucas. Juan escribió Juan. Y Marcos era un muchacho discípulo que acompañó a Pablo y a Lucas en el segundo y el tercer viaje misionero, que era nieto de Hulda, una famosa cristiana. Marcos escribe el libro, el Evangelio según San Marcos. Lo escriben entre el año 33 y el año 65 de nuestra era. Después, Hechos de los Apóstoles, el libro Hechos de los Apóstoles lo escribe Lucas también. Por eso empieza el libro de Hechos de los Apóstoles. Como te escribí, excelentísimo Teófilo, en mi primer tratado, o sea, en el libro que te escribí, en el primer evangelio. Ahí ahora empieza a contar la iglesia, la historia de la iglesia cristiana, porque él es contemporáneo. Pablo escribe todas sus cartas, pero el libro de Hebreos, donde él hace un resumen del pueblo hebreo, que es directamente al pueblo hebreo, la gente cree que no es de Pablo hasta que él empieza a hacer uso de su retórica filosófica. Entonces la gente encuentra en ese capítulo la autoría del libro hebreo. Lo demás lo escribieron, y Juan, que escribió el Apocalipsis, la primera, segunda y tercera carta de Juan, y el apóstol Pedro, que escribió primera, segunda y tercera de Pedro, y Santiago, el hermano del Señor, hijo de María, que escribió el libro de Santiago. Y así, ahí nació la Biblia.
Ya no te dije quién la había organizado. La organizó el padre de Alejandría. La Biblia de Jerónimo. No te dije que fue Jerónimo quien la organizó. Un bulldog. Jerónimo es el que conforma la Biblia cristiana, que son los cánones hebreo y griego, Antiguo y Nuevo Testamento. Porque para los judíos la Biblia nada más lleva hasta el libro de profeta Zacarías. No reconocen la parte cristiana de la Biblia. Para los hebreos, la Biblia está dividida en tres partes. El Pentateuco, que es la Torá famosa, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, los libros poéticos y salmos, que son Job, Eclesiastés, Cantares, Proverbios y los salmos. Y los libros, y Esther, y los libros proféticos, profetas mayores y profetas menores. Para la Biblia judía, para la Biblia cristiana son todos estos y las 27 libros del Nuevo Testamento. Castro era un demonio, claro que sí, tremendo demonio. El nombre Biblia viene del griego, del puerto de Biblos, donde se importaba un buen papiro en Egipto, que en esa época Egipto estaba bajo el dominio de los griegos y se escribía en papiro. De ahí viene el nombre Biblio. Porque los hebreos escribían en pergaminos de cuero. Por eso cuando se hicieron los hallazgos del Qumran, del siglo II y primero antes de Cristo, los masoretas eran pergaminos de cuero. Estaban los originales en hebreo, excepto el libro de Isaías, que le faltaban algunos capítulos. Pero cuando se revelaron todos, estaban al dedillo todos, y entonces lo que faltaba de Isaías se le agregó, porque si todo estaba como hasta hoy se tenía, entonces no había duda que lo que faltaba también estaba como se tenía, y se le agregó. ¿Entienden cómo funciona? Me voy, los quiero mucho, un abrazo grande. Se me cuidan. Hay pocas personas conectadas, la gente está trabajando todavía. La vida es una carga pesada. No es tan fácil como la gente pinta la vida. Hay que tener un valor enorme para vivir. Lo de la patria socialista no tiene remedio. Eso es más de lo mismo cada día. Ese es el eterno, el reino de Narnia, la tierra del nunca acabar. Eso es alucinante lo que vive ese pueblo. Y no es que se rompió la guitera, ni el asfalto, ni nada, es que no tienen dinero para comprar combustible. Pero no lo pueden decir porque están quebrados. ¿Y tú sabes dónde yo sé que no tienen? Porque no tienen nada para comprar, en los hospitales no hay nada. Tampoco hay cuota, no hay transporte, no hay nada. No tienen dinero, se quedaron sin plata. Se quedaron sin un centavo. Nos vemos mañana, caballero. Un abrazo grande.